bienvenidos a otro programa de Altermundistas. Hoy dedicaremos el programa a Frente Cívico de Asturias, para lo que hemos invitado a dos miembros, Pili Muñiz. Hola, buenas. Y Marcos de Balbín. Hola, buenas. También contaremos con los habituales, Pelayo. Hola, buenas. Nacho. Hola. Y Payball. Hola. Así que, para empezar, ¿qué os parece si nos contáis qué es el movimiento Frente Cívico, por qué nace, una pequeña introducción del movimiento? Bueno, una breve historia del año 15 meses que llevamos funcionando, ¿no? Esto empieza Julio Anguita en una conferencia a la que le invitan en Sabadell en junio del año pasado. Lanza la idea de que él se compromete a servir de referente y a acompañar un poco el camino si alguien se anima a crear un contrapoder. Él hace una reflexión, ¿no?, que es que el poder en este país muchas veces no es ni siquiera el poder de las urnas. O sea, aquí los gobernantes no gobiernan, gobierna el poder económico. Entonces, igual que hay un poder económico, puede haber un poder del pueblo, pero que ahora mismo eso se escapa a la capacidad de ningún partido político, incluso de los partidos políticos en los que él tiene militancia. Él es militante del Partido Comunista, es militante en Izquierda Unida, pero él cree que por ese camino, ahora mismo tal y como están las cosas, no se puede llegar a hacer un contrapoder donde la mayoría de la ciudadanía... Y entonces da 16 puntos básicos, ¿no? Da 10 en principio, que luego mediante el debate acaban en 16, pero da 10. El guante, él lanza la idea y el colectivo Prometeo de Córdoba recoge el guante, abre una ficha de inscripción en su blog y de repente se encuentran con que en pocos meses tienen 20.000 personas inscritas, ¿no? Lo cual lo desborda todo, porque no se contaba empezar con tanta gente. Entonces, al principio, bueno, la organización es un poco caótica, asambleas de mucha gente, donde lo único que tenías eran los 10 puntos de un salario mínimo interprofesional, ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, una renta básica, una reforma fiscal, una banca pública, pero hay que organizarse. Entonces, bueno, pasamos unos meses intentando organizarnos, cada uno de la manera que quería, que sabía, y llegamos a una asamblea constituyente a principios de julio de este año. En esa asamblea constituyente decidimos nuestras líneas de trabajo, los puntos estos que nos unen, que al final fueron 16, y unos estatutos, nos dotamos de un marco organizativo y se pusieron 4 líneas o 3 líneas de trabajo generales para empezar a trabajar todos a una, ¿no? Una, el tema de la deuda pública ilegal, del no pago de la deuda ilegítima. Otro, el tema de las pensiones, que sabíamos que para el otoño venía el pensionazo, que iba a haber un documento sobre las pensiones de sabios, de los de verdad, no de los que paga el capital, o sea, de los que de verdad saben, no de los que están a sueldo de las aseguradoras, que ya sabemos todos lo que nos van a decir. Y el otro punto, Marcos, ¿cuál era el otro punto que no me acuerdo? Era la deuda, las pensiones. ¿Será posible? La deuda de las pensiones y la renta básica. Y la renta básica, efectivamente. Y entonces, en torno a esas líneas empezamos a funcionar. Bueno, llevamos funcionando un año, pero empezamos ya a tener líneas generales para todo el Estado de trabajo. En función a eso, pues tenemos ahora en marcha el tema de las marchas por la dignidad. El día 22 de marzo, las marchas a Madrid, pero bueno, de eso podemos hablar más adelante. Así fue como empezamos, vamos. Vale, quería también preguntaros qué diferencia hay entre Frente Cívico y los partidos políticos, 15M, Mareas, de otros movimientos. Vamos, ¿cuál es la diferencia de Frente Cívico frente a los otros? Hay una primera cosa que es bastante importante, porque es una cosa que siempre nos lleva a conflicto incluso dentro del Frente Cívico,
que es que el Frente Cívico no es un partido ni aspira a serlo. Lo que trata de ser es un frente ciudadano. O sea, lo que se echaba en falta es que la sociedad cogiera músculo, porque durante muchos años, es decir, las cosas no ocurren porque sí, sino ocurren porque llevan muchos años ocurriendo. Entonces, llevamos mucho tiempo los ciudadanos mirando hacia otro lado, dejando que la política las hagan otros. Entonces, un poco lo que se está intentando estimular a través del Frente Cívico es la participación ciudadana y que la ciudadanía coja músculo y empiece a hablar de política. O sea, hay gente que habla de política, pero la mayor parte no. Y un poco el Frente Cívico somos mayorías porque aspira a que la mayor cantidad de gente posible hable de política, y los 10 o 16 puntos del Frente lo que tratan son puntos que puedan ser aceptados por la mayoría de los ciudadanos, independientemente de que sean más de izquierdas o menos. Incluso que sean de derechas. En principio está abierto a la derecha, aunque eso ya es más discutible que lleguen a participar, ¿no? Pero sí. ¿Y con respecto a otros movimientos como el 15M o la plataforma de afectados por la hipoteca? Bueno, es que en realidad, o sea, no es que seamos distintos, porque al final todos estamos, o sea, todos los movimientos sociales, yo creo que ahora mismo estamos más o menos en lo mismo. O sea, con la PAP, por ejemplo, pues la plataforma de afectados por la hipoteca tiene un tema específico, ¿no? Nosotros ese tema lo tenemos dentro de los 16 puntos, pero es uno entre los 16 puntos, ¿no? Ellos tienen un trabajo más específico, pero que confluimos con ellos en el trabajo diario. Y luego con el 15M, pues también podemos tener muchas cosas en común. De hecho, por eso también tenemos ahora mismo, estamos aquí en Asturias viendo el tema de la democracia directa. Con el 15M estamos participando en una plataforma que formaron sobre democracia directa, y sí tenemos muchas cosas en común también. O sea, es que realmente tenemos muchas cosas, somos parte de los movimientos sociales, o sea, la mayoría de los inscritos en el Frente Cívico no están solo en el Frente Cívico. O sea, a día de hoy la mayoría de los inscritos del Frente Cívico son gente que está trabajando en la plataforma por los servicios públicos, en las mareas, en la Asamblea de Trabajadores Públicos, en el 15M. O sea, tenemos un poco de todo. Tenemos militancia de Izquierda Unida, inscritos del PSOE. O sea, precisamente porque los puntos, bueno, hay alguno que igual puede ser un poco más chirriante cuando te vas acercando más ideológicamente a la derecha, ¿no? Como la nacionalización de los sectores estratégicos, pues que, bueno, igual es más difícil, ¿no?, de llegar a acuerdo, pero la mayoría de los 16 puntos están pensados como para poder hacer un contrapoder que recoja la mayoría de los ciudadanos. Puede que quizás sea esa la diferencia con otros movimientos sociales, ¿no? La vocación de sí llegar a incidir en el poder de una forma contundente, incluso de organizarse para poder llegar a ello. Porque hablabais de asambleas en las que ibais un poco modelando el formato de movimiento que queréis. Pero es que yo creo que ese objetivo no es la primera vez. O sea, el objetivo de poder hacer confluir a todo el mundo y crear un bloque de contrapoder ciudadano, yo creo que no somos los primeros a los que se nos ocurre. O sea, yo creo que, por ejemplo, el 15M también tuvo ese objetivo, incluso lo puede seguir teniendo, y en algún momento se acercó mucho a conseguirlo, ¿no?, en sus primeros meses de vida, ¿no? Pero yo creo que es un poco ir probando también, ¿no? O sea, que igual tampoco es esta la fórmula, igual es otra, pero que llegará un momento en el que tiene que haber algo que haga como un clic y que realmente logre que seamos capaces de dejar la mochila esa de la que habla Julio, o sea, tu mochila personal, de olvidarnos de etiquetarnos, de tal, y de unirnos, porque ahora mismo tenemos todos un problema real. O sea, y es que nos están haciendo una guerra económica en la que nosotros somos la mayoría, pero en la que nosotros estamos perdiendo, porque no somos capaces de buscar puntos de confluencia, ¿sabes? Y entonces, que yo creo que es una idea vieja, o sea, y trallada, y que en su momento la tuvo, yo creo que a todo el mundo de la que nace, o sea, cree que puede ser, pero bueno, nosotros vamos a intentarlo.
Yo quería haceros un par de preguntas respecto a que, bueno, lo que se diferencia el Frente Cívico del 15M probablemente es que el 15M surgió con un discurso de la antipolítica, o sea, de todos los políticos son iguales, y respecto a ese tema, que es bastante propio de la derecha, y que el Frente Cívico quizás se diferencia en esos temas, en eso. Y otra pregunta, que es una duda personal, que es que resucitar al Cid campeador, que es Julián Guita, sin una propuesta, o sea, sin una propuesta electoral, o sea, realmente el papel de Julián Guita en el Frente Cívico, ¿qué objetivo tiene? Es que, bueno, vamos por partes, si queréis, te contesto primero a la del 15M, que es que yo no creo que el 15M naciera sin un proyecto, o sea, a ver, nacimos de diferente manera, ¿no? El 15M nace en las plazas y nosotros, o sea, nacemos de otra manera. O sea, nacemos ya con un programa hecho, el 15M tiene que irse haciendo. Es muy difícil hacer un programa en asambleas o es muy difícil llegar a puntos de acuerdo para hacer algo en asambleas de 3.000 personas. Es que es difícil incluso aunque haya 500. ¿Sabes? O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces eso fue, o sea, tuvieron un momento álgido, pero claro, no tenían, o sea, de organización, se fueron dotando por el camino. Y a medida que se iban dotando de organización, iba quedando también mucho por el camino. Aquí, o sea, partimos ya de 10 puntos iniciales, que ahora mismo son 16. Y sobre esos puntos ya viene la gente que tiene interés. Es que bajo esos puntos, en teoría, nadie, hasta siendo de extrema derecha, podría estar en desacuerdo. Bueno, yo creo que el único, el de la nacionalización quizás, pero de la banca y de los sectores estratégicos podría ser el que fuera, pero sí, se busca que sean puntos, o sea, que todo el mundo pueda asumir como suyos. Sí. ¿Sabes? Aunque, o sea, que se trata, por eso no tiene que ser un partido político y enlaza una cosa con la otra. Porque si eres un partido político, o sea, no puedes, esto, o sea, es la Constitución, o sea, sí, es que se respete lo que hay, o sea, es hacernos respetar, es no seguir perdiendo derechos, o sea, es tener la suficiente fuerza, que ahora mismo no la tenemos, porque somos Frente Cívico, somos mayoría, pero todavía no somos mayoría, estamos construyendo la mayoría. Pero sí que es cierto que el Frente Cívico tiene esa posición clara de defensa de la política. Sí, hay que poner en valor la política, hay que recuperarla a través del control ciudadano. O sea, de hecho, nosotros queremos hacer política, pero hacer política como ciudadanos. Yo quería preguntar también un poco sobre lo mismo, ¿no? Pero quería abundar aún más. ¿Cómo veis? ¿Negativa o positiva la coexistencia de movimientos sociales? Porque yo he participado en muchos movimientos sociales y, bueno, yo estoy... Claro, o sea, esto no se puede estar a favor o en contra, quiero decir, pero que, vamos, yo lo veo como algo muy positivo de cara a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La sociedad esta sociedad enferma, mejor dicho, enferma, el sistema enfermo, ¿no? Que nos arrastra al fondo. Pero yo quería decir, claro, ¿cómo veis un poco esto, ¿no? Negativo, positivo, la coexistencia de movimientos? Y por su parte, si lo veis negativo, ¿qué veis? ¿Mejor fusionarlos todos o sería lo mejor que todo fuese uno? Claro, es un ideal, evidentemente, es lo que se busca, ¿no? Pero, no sé, ¿qué opinión nos merece el que haya coexistencia de movimientos, ¿no? Yo creo que cualquier forma de participación ciudadana es buena. O sea, en ningún momento puede ser malo que un ciudadano participe de ninguna de las maneras. O sea, ya sea en el movimiento vecinal, en el movimiento estudiantil, y no se trata tanto de unir, que yo creo que cada movimiento social tiene su función y está bien, sino en lograr tener tu vida propia y tu vida en común. Claro. No sé si me explico. Yo opino más o menos como tú, creo. Pero bueno, era para preguntar si puedes... Sí, no, yo estoy de acuerdo. Lo que se trata es de aunar esfuerzos, o sea, no desaprovechar los esfuerzos, efectivamente cada uno está en su sitio, en su ámbito, ¿no? Pero después cuando se hacen cosas, pues intentar ponerlas en común y aprovechar el esfuerzo de todos. Yo lo que también os quería preguntar era si, escuchando a Julián Guita en las tertulias a las que va, viendo los 16 puntos, está claro que es un discurso de recuperar los derechos humanos firmados por muchos países, ¿no? del mundo civilizado, supuestamente. Pero me pregunto si es posible compatibilizar los derechos humanos
con el sistema capitalista, ¿no? Una vez los derechos humanos se crean un poco como cortafuegos en una época en la que el bloque soviético era demasiado fuerte para una ciudadanía que no viviera en el bienestar, ¿no? ¿Es posible a día de hoy vivir en un capitalismo y reivindicar los derechos humanos sin hablar claramente de una crítica al capitalismo? Hombre, la respuesta ya es totalmente personal. Yo creo que no. O sea, totalmente cuando la economía manda y la economía pasa solo por el vil metal, no hay derecho humano que se resista a eso, ¿no? O sea, yo creo que es totalmente incompatible. O sea, que el capitalismo por sí, por definición, o sea, no es bueno para la clase obrera, vamos. Yo eso tengo de una ponencia de Teresa Forcades, que es la monja esta benedictina catalana, que explicaba, haciendo una crítica al capitalismo, la falacia de la libertad, ¿no? Porque supone que lo más importante es la libertad individual. Entonces, ella dice que en la tradición capitalista la libertad de uno termina donde empieza la del otro. La libertad pasa por el respeto al espacio del otro. Es una definición de libertad que contrapone la propia a la de los demás. Si la libertad es expansiva, que lo es, se expande contrayendo la libertad del otro. O sea, al final esa definición de libertad lo que hace es que yo, como tiendo a ampliar mi espacio, acabo comiéndome la libertad de los demás. Y entonces eso lo contraponía con la tradición anarquista, que dice: yo no seré libre hasta que todos no seamos libres. Nos sitúa ante una antropología muy distinta. Me sitúa respecto a la libertad de los demás en un sentido de cooperación. Si quiero expandir mi libertad al máximo, pero entiendo que esto exige que los demás expandan su libertad. No soy libre hasta que los demás sean libres. Entonces, ahí sí que hay un juego en el que uno está respetando a los demás y en el otro me estoy comiendo a los demás. Bueno. Casi la propiedad privada, llega a mencionar el capitalismo, ¿no? Pablo tenía una pregunta también. No, era un poquito una reflexión al hilo de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Se plantea el capitalismo, o el sistema te plantea una serie de libertades de derecho. O sea, yo tengo la libertad de viajar a Japón mañana, pero luego de hecho no tienes esa libertad, porque no puedes desarrollar todas esas posibilidades que te ofrece. Yo creo que la lucha de la que estamos hablando, más que una defensa de esos puntos de los derechos humanos, es el poder desarrollarte como individuo, que eso es lo que contradice el capitalismo. El capitalismo al final es el derecho del dinero por encima de las personas. Desde el momento en el que la base fundamental del capitalismo es la acumulación del capital, por encima de todo, está por encima de las condiciones laborales, de las condiciones personales. Si una empresa tiene que, para ganar dinero, echar a la calle a 600 familias, las va a echar y le va a importar bien poco lo que esté pasando. Entonces, hacer esa defensa de los derechos humanos implica, yo creo, necesariamente una lucha contra el capitalismo, ¿no? Hay una frase mítica pintada por las paredes del mundo que dice que el primer fascista es el Estado capitalista. El primer racista es el Estado capitalista. El primero que vulnera los derechos es el Estado capitalista. Yo quería hacer una pregunta, por interés personal y para la gente que esté interesada. ¿Cómo se puede participar en el Frente Cívico? O sea, ¿tiene una militancia, una afiliación, cuotas o cómo funciona? Sí, nosotros estamos organizados en asambleas por localidades, ¿no? De momento tenemos solo 5 asambleas porque es donde nos juntamos la mayoría. Por ejemplo, aquí en Siero hay personas inscritas, pero como no hay suficientes... Yo lo hice por internet, no sé se les convoca a las asambleas de Oviedo, ¿no? Y tenemos asamblea en Avilés, en Gijón, en Oviedo, en Mieres y en Langreo, a día de hoy. Inscritos tenemos por ahí repartidos, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en Villaviciosa pues hay 2... Entonces, bueno, si ellos en algún momento pues quisieran hacer una campaña allí para poder conseguir más gente, se miraría la manera de poner a funcionar una asamblea, ¿no? Pero bueno, de momento es que, claro, pusimos a funcionar una estructura de 20 y pico mil personas en el Estado en muy poco tiempo. Entonces, bueno, tenemos carencias también organizativas, ¿no? O sea, hay muchos sitios a los que no llegamos y que nos gustaría, pero bueno, de momento, poco a poco. Es que es un movimiento, bastante joven, a lo mejor tiempo al tiempo, y de hecho yo fijándome en YouTube, un canal que tiene el Frente Cívico, traen a unos intelectuales de
o sea, muy míticos de España y tal, que no tienen nada que envidiar a otros movimientos. Bueno, es que tenemos grandes pensadores dentro del Frente Cívico, tenemos, o sea, gente que muy conocida, ¿no? Que eso también es una suerte, porque, bueno, muy mediáticos, tenemos a Julio Anguita, tenemos a Monedero... Cotarelo. Claro, entonces tenemos la suerte de poder tener unos ponentes muy mediáticos, y luego también... O sea, tenemos ponentes, nosotros, por ejemplo, que estamos inscritos en Avilés, el año pasado hicimos una charla sobre la reforma de la ley electoral con Presno, que no es quizá tan mediático, está aquí, es del lado de casa, pero que nada que envidiar a nuestros inscritos mediáticos. A ver. Ya, eso desde luego. Yo quería comentar un poco al hilo de todo esto de los movimientos sociales. Claro que eso que comentabas tú, Pili, que poner en marcha una maquinaria, por decirlo así, humana de 20.000 personas a nivel estatal, pues... Sin dinero, sí, claro, sin subvenciones, sin liberados. Claro. O sea, es que cualquier organización que Sí. tenga ese número de inscritos... No, claro. O sea, tiene una infraestructura que le permite hacer muchísimas cosas. Nosotros Sin vamos con el... subvenciones, no tenemos subvención de nada. O sea, que las cuotas que pagan De sus afiliados momento, son altísimas. No, mira, hasta la Asamblea Constituyente pasábamos el cesto. Yo a veces decía, o sea, me siento como la Iglesia, Claro, lo del recaudando. cesto es horrible, pero igual queríamos hacer pegatinas y decíamos, ¿quién quiere pegatinas? Yo, 30 quieren pegatinas. Vale, pues 20 para cada uno y tocamos a 3 euros. Y luego repartías, 20 para ti, 3 euros, 20 para ti, 3 euros. Queremos hacer carteles, son 46 euros. Pues pasamos el cesto y tal. Luego sacamos unas chapitas. Hicimos unas chapitas para vender, sacábamos 1 euro de cada chapa. Claro, yo lo O que sea, quería... ahora queríamos, o sea, ahora a nivel estatal hay aprobada ya el funcionamiento de una cuota que no va a ser obligatoria, es simbólica. Claro. Aquí en Asturias queremos que sea 1 euro, que nadie pierda su condición de inscrito, nadie va a poder dejar de votar. Bueno, de hecho las asambleas son abiertas, porque si queremos ser un Eso es lo poder importante, ciudadano, claro, pues claro. Yo no creo que- vamos a hacer nada estricto y cerrado. Pero al final te arreglas con muy poco dinero, porque... Es lo importante, porque es lo que iba a decir yo, que otras estructuras políticas, por decirlo así, partidos políticos incluso, o asociaciones inclusive, UPyD. ¿no? Bueno, tienen muchos afiliados, muchas personas, y evidentemente... Y yo conozco este movimiento y estoy constatando que tampoco tenéis lo que comentabas No, tú. no, O sea que recursos cero. el Los valor costes. del trabajo humano que se está desarrollando es, vamos, inmensurable, vaya, o sea... y que con esto quiero decir que, bueno, que evidentemente esto va a ser un triunfo, yo espero que a corto plazo, pero va a ser un triunfo. creo que sí. Yo creo que va a ser un triunfo Sí, yo porque también lo creo. es... y lo comentabas al principio, de los 16 puntos que se plantean aquí, hay que ser alienígena para no estar a favor de ellos, porque realmente es lo que está pasando ahora en la calle, ¿no? Entonces, habría que ir con esto y preguntar a la gente, a cada uno, ¿en qué es lo que tú discrepas de esto para no, ya no digo participar directamente, pero comulgar con esto, ¿no? Pelayo tenía una pregunta. Sí, yo quería hacer... Bueno, es que el 15M cuando surgió tuvo muchísima publicidad. Y de hecho, salvo algunas intervenciones de Julio Anguita en programas que suele ver la gente, salvo que te informes por internet por tu cuenta, hay que admitir que al Frente Cívico no le han dado muchos espacios para promocionarse, por así decirlo, de esa manera. Quizás es porque el poder tiene miedo o... no sé. Pero yo creo que es un poco, o sea, yo creo que eso está por venir. Él hablaba de la tele, O sea, pero yo en la tele le vi no, 2 pero veces. sí, o sea, mediáticamente tampoco es una cosa que haya sido, o sea, a la que los medios le hayan prestado un excesivo atención, pero bueno, con eso hay que contar, ¿no? Nada que, o sea, tú, si te van a dar una patada, pues te apartas. Pues eso es lo que están haciendo los medios, apartarse. Porque Evidentemente. ¿sabes? Porque desde luego el amigo no somos, ¿no? O sea, ellos son el poder y nosotros Sí. estamos creando un contrapoder. Fácil no nos lo van a poner. De todas formas, el primer año también fue muy árido, porque fueron todos los temas organizativos, empezar a funcionar, tal.
yo creo que eso va a cambiar en la medida también en que tengamos trabajo en la calle, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, o sea, ya está en marcha el tema de las marchas por la dignidad que van a llegar a Madrid el 22 de diciembre y 2 reuniones estatales que hubo, 2 reuniones que yo me enteré de las cosas por la prensa antes que por las actas de esas reuniones estatales. O sea, que sí tuvieron repercusión en prensa, ¿no? Igual porque ahí, en esas reuniones estaban muchas organizaciones metidas, porque hay gente mediática también, claro, ¿no? Porque ahora mismo, pues Gordillo, pues tiene su tirón si va a marchar a Madrid o porque, no sé, por lo que fuera, ¿no? Pero que las 2 reuniones que hubo a nivel estatal salieron en la prensa y tuvieron difusión nacional, ¿no? Cuando todavía se está empezando a rodar. Entonces yo creo que esto va a venir, pero va a venir, y yo lo prefiero, sobre el trabajo más que sobre otra cosa. Porque es lo que yo comentaba, es el sobre valor el humano, trabajo, sobre claro, el que hay que ir avanzando. Y el trabajo, pues bueno, hasta ahora fuimos arrancando, pero yo creo que el trabajo fuerte empezamos a hacerlo ahora, entonces será ahora cuando nos empecéis a ver en la prensa también. Y hablamos del 15M y los movimientos sociales, y hablando del trabajo, hay una cosa que se nos olvidó mencionar muy importante, y es qué postura tiene el Frente Cívico sobre el papel de los sindicatos, que es bastante polémico y hay un discurso antisindical por ahí. Es que mira, nosotros por ejemplo el tema de los sindicatos no es algo que hayamos nunca hablado, que te pueda decir hay una postura del Frente Cívico, o sea, no la hay. Tenemos gente inscrita que milita en comisiones, gente inscrita que milita en UGT y gente inscrita que milita en SUATEA, en la Corriente Sindical de Izquierdas. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, para la manifestación del 1 de mayo, tuvimos el problema de llegar a una asamblea y decir, pues, ¿y a qué manifestación vamos? Pues a las 2, cada uno que vaya a la que quiera. Nos cogimos la pancarta y nos fuimos por la mañana con comisiones y UGT a Oviedo y por la tarde con la Corriente a Gijón. Y el que quiso fue a una, el que quiso fue a la otra y el que quiso fue a las 2. Porque es que realmente no nos podemos, o sea, no, los sindicatos, pues ahora los sindicatos mayoritarios no están en su mejor momento, están pagando cosas que igual hicieron que no deberían haber hecho y de esos barros vienen estos lodos, pero su militancia es gente. Sí, son personas que es que comparten con nosotros todo. No se puede fraccionar más son la nuestros lucha inscritos también, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que separar un poco, y a los sindicatos, por mal que estén ahora y desprestigiados que están, sobre todo agradecerles que todo lo que tenemos lo tenemos por el trabajo de los sindicatos y de mucha gente que dejó ahí su tiempo, su dinero y muchas veces su libertad. Y su vida. Y su vida. Y entonces eso tampoco se nos puede olvidar, por mal que estén ahora y mucho que apetezca, porque ahora es muy fácil criticarlos, porque es que hay veces que es difícil incluso no hacerlo. Hombre, es que son parte del régimen del 78 exacto, también. Exacto, ¿no? O sea, están ahí que, bueno, que ahora dices tú... Pero bueno, que hay que agradecerles también y saber ponerlos en su sitio y distinguir lo que es el aparato de lo que es la militancia. Pablo tenía una pregunta también. No, bueno, vamos a dejar que nuestros invitados tomen un vasito de agua. Vamos a poner un poquito de música mientras tanto y deciros que hoy, de manera novedosa, vamos a poner durante todo el programa música del músico y activista griego Paulos Fisas, conocido como Kilape, que fue asesinado hace poco por el partido nazi Amanecer Dorado. Muy bien. Hasta ahora. Hey yo, Σένο, Kilape. Αλκοολικά λόγια καπνισμένα, μέρος πρώτο, δεν θα ντραπώ. Δεν θα ντραπώ. Δεν θα ντραπώ. Να το πω ότι σ' αγαπώ. Δεν θα ντραπώ να το φωνάξω δυνατά, γιατί το ζω κι όταν το ζω λέω πάντα την αλήθεια.
μάτια. Δεν τα φοράω τα παντελόνια, από συνήθεια θέλω να στο λέω και να σε κοιτώ στα μάτια. Στην αγκαλιά σου να γίνω με 1000 κομμάτια και τα φιλιά σου να τα μετράω ένα-ένα. Μια ζωή δεν μου φτάνει να χωράσω από σένα. Να πάει να γαμηθεί, δεν μου καίγεται κάτι. Όποιος τολμήσει να πει πως είναι απλά ένα τραγούδι, αφού δεν έμαθε στη ζωή το τι ακόμα και ένας αλήτης θα πόνεται από ένα λουλούδι. Να είσαι εκεί μια ζωή να με κρατάς στο τεντωμένο σκηνή που ακροβατεί μια αγάπη. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς και δεν θα αφήσω ποτέ να χάσεις ούτε ένα δάκρυ. Δεν έχω τίποτα άλλο, τίποτα να πω. Το καλοκαίρι αυτό θα ζητήσω, θα χαθώ. Άσε να απλά να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Το ξέρω πως δεν σου έχω πολλά λόγια κρατημένα, μα όταν μάθεις τη σιωπή μου θα έχεις μάθει και εμένα. Είναι τα λόγια γυάλινα και σπάνε σε κομμάτια. Έχω μάθει τόσα χρόνια να μιλάω με τα μάτια. Κρατήσου, θα πετάξουμε ψηλά. Τα δυο μου χέρια βάζω γύρω σου, αγγέλου φτερά να σε φυλάνε από κάθε τι που σε φοβίζει. Θέλω να δω στο σώμα σου ένα λουλούδι να ανθίζει. Τα μάτια σου ήλιος που θα με φωτίζει. Το χαμόγελο σου με περίσσιο θάρρος με γεμίζει. Και της καρδιάς μου την βαθιά που είχα πληγεί την έραψα για πάντα με το σ' αγαπώ σου για κλωστή. 4 μπάρες ακόμα για να σου δείξω πως πλέον τα αστέρια φτάνουνε. Να τα αγγίξω, θα κλέψω ένα, να στο κρεμάσω στο λαιμό και όσο φωτίζει να μην ξεχνάς πως αγαπώ. Δεν έχω τίποτα άλλο, τίποτα να πω. Το καλοκαίρι αυτό θα ζητήσω, θα χαθώ. Άσε να απλά να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Και σ' αγαπώ, δεν έχω τίποτα άλλο, τίποτα να πω. Το καλοκαίρι αυτό θα ζητήσω, θα χαθώ. Άσε να απλά να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ. Looking out my window, sun from the window. Κοιτάζω μπάλα από το παράθυρο μου κι αντικρίσω αυτό το γνώριμό μου, ναι, και οικείο πίσω. Βλέπω τα πουλιά να ταξιδεύουν πάλι μακριά από στα όνειρά μου που τα πούλησα μικρός πολύ φθηνά. Βλέπω τον ήλιο χλωμό, όπως χλωμά ήτανε τα αστέρια που κοιτάζαμε μαζί τα σπρώμαυρα καλοκαίρια και τους ζωγραφιστούς χειμώνες, κρύες εικόνες μ' ακούς. Κρατάω μια φωτογραφία σου στα χέρια. Κάθε αμάξι που περνάει κάθομαι και το μετράω σαν στιγμές απ' τη ζωή μου και θυμάμαι πως γερνάω. Μα δεν είναι εκεί κανείς για να μου κρατήσει το χέρι πριν από την τελευταία μου πτήση. Σαν άγγελος που τον παράδεισο έχει παρατήσει. Γυρνάω πάλι πίσω στην παιδική μου φύση και κουρνιάζομαι κάτω απ' την κουβέρτα να κρυφτώ. Πάλι ταράζομαι, ναι, και θέλω να απομακρυνθώ από κάθε τι που χρόνια τώρα με φοβίζει. Έχει πάψει πλέον η καρδιά μου να εχμαλωτίζει. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή και κάθε ώρα που ο χρόνος απλόχερα ζωή μου έχει χαρίσει. Και κρατάω σφιχτά, δεμένη και φημωμένη την ανάγκη να ξεφύγω από το μικρό κοσμό μου. Αφήνω μια ματιά τελευταία προς τον ουρανό μου και μ' ανοιχτά τα χέρια ούτα από το παράθυρο μου. Από το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Για να τον δώσω κληρώνω μια στο γιο μου. Πάρε και τον όνειρο μου, είναι το μόνο που μου έχει απομείνει δικό μου. Από το παράθυρο μου το μόνο δώρο στο γιο μου. Ένα κομμάτι γκρίζο από τον ουρανό μου. 2 δάκρυα στα μάτια και μια πρόσευχη που κάνω απόψε προς το Θεό μου.
Κοιτάζω πάλι από το παράθυρο μου κι αντικρίζω πίσω. Έχω έναν τόπο στο λαιμό, πρέπει να λύσω. Οι σκέψεις με φέρουν, δίνουν και παίρνουνε στα στήθια μου. Λες σε κάποια θάλασσα πάθους να πάω να γιάνω. Τι σου λες, βάλε ένα πιο, βάλε και δεύτερο ποτήρι. Κάτσε πιες του τη νύχτα να μην μου χαλάς χατήρι. Μερικές φορές θυμάμαι και θέλω να βουτήξω. Και σαν σπόρος να τρυπήσω τη γη. Την γκρίζα πόλη να ομορφύνω. Είναι γύρι μου λες, η κάθε γαμημένη μέρα γνωρίζω. Και εκεί ελπίζω μέχρι τέλους ίσως. Όπως και να έχει, εγώ είμαι εδώ και εσύ εκεί. Και ένα παράθυρο στη γη είναι η κάθε μας λαβή. Και βάλε κι άλλο, ναι. Πότισε τα σωθικά μου για να φτύσω στην κόλλα. Όλα τα συναισθήματά μου, κοίτα. Σκύβω στα πρίμα, πετάω στα μπάσα. Πλήκτρα παίρνω ανάσα. Σου αναγράφω κι απ' τα άστρα. Αγάπη στέλνω. Απ' το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Για να τον δώσω κληρώνω μια στο γιο μου. Πάρε και τον όνειρο μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει δικό μου. Απ' το παράθυρο μου το μόνο δώρο στο γιο μου. Ένα κομμάτι γκρίζα από τον ουρανό μου. Δύο δάκρυα στα μάτια και μια πρόσευχη που κάνω απόψε προς το Θεό μου. Απ' το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Για να τον δώσω κληρώνω μια στο γιο μου. Πάρε και τον όνειρο μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει δικό μου. Απ' το παράθυρο μου το μόνο δώρο στο γιο μου. Ένα κομμάτι γκρίζα από τον ουρανό μου. Δύο δάκρυα στα μάτια και μια πρόσευχη που κάνω απόψε προς το Θεό μου. Bueno, y seguimos aquí con Pili y con Marcos del Frente Cívico de Asturias, que nos estaban hablando antes de las marchas de la dignidad. Nos lo mencionaba un poco por encima y yo quería preguntarles qué es eso de las marchas de la dignidad y qué es lo que tienen preparado. Bueno, pues las marchas por la dignidad son marchas a Madrid. Marchas básicamente de parados a Madrid, donde esperamos que en Madrid tengan el recibimiento de una gran parte de la población. Contamos con no tener menos de 1 millón de personas esperando esas marchas en Madrid. Se calcula que pueden partir unas 16 marchas, 16 columnas de diferentes sitios donde todos podamos estar de acuerdo por alrededor de 4 cosas, que serían el paro, la precariedad laboral, los recortes y la represión, contra el pago a la deuda ilegítima, a favor de una renta básica y en defensa de los servicios públicos. Ahí pues a día de hoy hay bastantes organizaciones participando ya en la organización. En Asturias, la próxima semana, el martes, nos convocaron a todas las asociaciones para empezar ya a ver cómo vamos a organizarlo, y hay como una especie de estructura, ¿no?, para el año, que empezaría en noviembre, que habría un día por las pensiones a mediados de noviembre. En diciembre, el día 6, que es el día de la Constitución esta que no se cumple, pero que tiene un día, que está bien porque así no vamos a currar ese día, ¿no?, pero por nada más, pues de ese día pedir que la derogación del artículo 135, que fue este que nos obliga al pago de la deuda y que nos pusieron con nocturnidad y alevosía, y para eso sí que se pusieron de acuerdo el PP y el PSOE. Y luego las marchas a Madrid, que tendrían la llegada el 22 de marzo. La marcha a Madrid no sería un fin en sí mismo, ¿no? El otro día explicaba Julio en una asamblea de Córdoba, que tuvo una intervención de 20 minutos, que la verdad magistral, como casi siempre que interviene, que decía que la diferencia entre esto y, por ejemplo, una huelga general al uso, es que normalmente vamos a la huelga
y nunca hay nada previsto para el día siguiente. Tú convocas una huelga general y al día siguiente de la huelga general todo sigue igual. Al poder económico realmente le haces poco daño porque ya se organiza para que ese día pase lo mejor posible y salir del paso como sea. Y el día después nunca hay nada, ¿no? Entonces las marchas por la dignidad a Madrid llegarían a Madrid el 22 de marzo con la idea de quedarse en Madrid. Todavía no está claro haciendo qué. Él decía, por ejemplo, ¿y si ocupamos la bolsa? Bueno, pues no se sabe si va a ser la ocupación de la bolsa, que me imagino que no, porque si no, no lo hubiera dicho. Pero bueno, que las marchas llegarían a Madrid para hacer algo en Madrid y para quedarse en Madrid. O sea, las marchas serían parte de, no son una acción en sí misma. Y el objetivo es eso, la renta básica, recuperación de los servicios públicos, no al pago de la deuda ilegítima, y el paro y la precariedad laboral, los recortes, la represión, estaría englobado todo lo que ahora mismo nos tiene asfixiados a todos. Respecto a esa marcha por la dignidad, que desde luego digna es, yo te pregunto si, evidentemente, claro, no es un fin en sí mismo, cosa que también eso motiva aún más porque no se sabe lo que dices tú, ¿no? No es al día siguiente seguimos igual, ¿no? ¿Qué viene después? Pues más todavía, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, la Marcha Madrid, que es confluencia desde muchas partes de España, desde aquí de Asturias también va a haber un poco... Sí, la idea es que salgan unas 16 columnas, saldrían de casi todas las comunidades. De momento, confirmadas, que ya están puestos a ello, está Cataluña, Andalucía, Palencia, Murcia, ahora mismo no me acuerdo de más, pero que hay unas cuantas ya confirmadas. En Asturias, a las reuniones estatales estaban yendo los compañeros de ADEPAVAN, de la Asociación de Parados del Nalón, y convocan para la próxima semana una reunión en principio para las organizaciones que estén interesadas, y convoca, además de ADEPAVAN, convoca a la Asamblea de Parados en Precario y Alambrique. Y la idea sería que fueran ellos, las asociaciones de parados, las que hicieran la marcha, el resto acompañar, organizar actos en los sitios donde van llegando, a facilitarles toda la infraestructura, todo el apoyo, y luego el día que llegan a Madrid hacer la última parte de la marcha con ellos, y que el recibimiento en Madrid sea pues como merece lo que se pide, que es que estemos todos allí. ¿Y para cuándo se está pensando esto? Pues la fecha de llegada a Madrid está puesta para el 22 de marzo. ¿Cuándo se empezaría? Está sin calcular. O sea, tenemos que reunirnos en Asturias, habrá que calcular cuántos días hacen falta para llegar, cuál puede ser el itinerario, si va a salir solo una columna, si pueden salir 3 y juntarse, irse recogiendo por el camino. Es que todo eso está sin hablar. O sea, estamos empezando. O sea, está la idea, pero ahora hay que empezar con toda la organización, claro. Quería preguntaros también si es posible hablar de un frente cívico en el futuro sin Julián Guita, ¿no? Sí, claro. Que parece que... Bueno, Julio, el primer año tuvo un papel bastante activo, nos acompañó, fue nuestro referente, sacó... Durante el proceso de creación y durante el primer año, él fue dándonos documentos, ¿no? Se llaman los Somos Mayoría, y hay 7 Somos Mayoría. Entonces iban un poco marcando pautas. Es que fue un trabajo muy difícil, ¿no? Porque, claro, somos muy distintos todos, pero él tiene la capacidad de ir como guiándonos, ¿no? Nos fue guiando. El primer año, él nombró una especie de comisión técnica de personas afines a él, de las que él se fía, que compartían su proyecto, en las que estaba Pedro Montes, el economista, Víctor Ríos, Manolo Monereo, o sea, gente
grandes ideólogos, ¿no?, que nos ayudaron en ese proceso. Pero cuando tuvimos la Asamblea Constituyente, que fue el primer fin de semana de julio en Madrid, ninguna de esas personas, bueno, Pedro Montes sí, está en la Comisión Técnica Estatal, que sería lo que conocemos todos como una dirección en cualquier sitio. Bueno, nosotros lo llamamos mesa técnica, son 16 personas. Nosotros lo llamamos mesa técnica. Son 16 personas que ellas se ofrecieron, o sea, hubo un proceso abierto a que cualquier persona se presentara y luego pues lo votamos y la verdad que se presentaron 28 personas y salieron estas 16. Ahí está Héctor Illueca, el valenciano, que está en el documento de las pensiones. Bueno, hay también gente ideóloga, pero hay también gente para organización. Tenemos 4 áreas de trabajo, ¿no? Una, la de programa, la de sociedad, que la de sociedad es la que organiza todo el movimiento en la calle. Programa es para ayudarnos a seguir ahondando en nuestros 16 puntos y a debatir y a entender lo que está pasando, que muchas veces hace falta explicarlo y que nos lo expliquen a nosotros mismos también para entenderlo. Organización y comunicación. Y con eso vamos tirando. Yo creo que es importante eso que está diciendo, porque si es un movimiento amplio de masas, no puedes caer en el personalismo, ¿no? De que de momento que desaparece una figura, por muy importante que sea, todo esto empieza a tambalearse. Hay que construir algo sólido, que vaya más allá de las personas que en un principio hayan lanzado la idea. Entonces sí que me parece bueno el aporte que hace en ese sentido, ¿no? Da credibilidad al proyecto. Y el tema más difícil a lo mejor que se plantea es quizás esa gente que es clase obrera y tal, y que vota al PP, que se siente de derechas. Los hay, realmente el partido, hay que admitirlo, el partido con más voto obrero es el PP y bueno, y el PSOE. Y hasta que la gente no se conciencie, no habrá manera. Y son gente que están cerrados en bandas, ¿cómo se puede llegar a esa gente? Es que no hablas con ellos y no puedes tener una discusión con ellos. Hombre, eso, ahí hasta hace poco, digamos que el que tenía una hipoteca consideraba que tenía un piso y se consideraba ya un capitalista, y de alguna manera eso, digamos que hay una pérdida de conciencia de ser trabajador. Y un poco, digamos que la crisis lo que está haciendo es que la gente vuelva a darse cuenta de dónde está y de quién es. Yo creo que eso ayuda a la realidad que estamos viviendo. El sistema es perverso, claro. Luego quería preguntaros también, la gente que se interese por el movimiento, ¿cómo puede encontraros? ¿Cómo puede saber dónde está la asamblea más cercana? Bueno, en principio nosotros tenemos un teléfono y una dirección regional. El teléfono os lo puedo dar y luego os lo puedo dejar aquí por si alguien quiere pedirlo. Es 695-411-540. Y tenemos una dirección de correo electrónico que es frentecívico.smaasturias@gmail.com. O sea, Frente Cívico somos mayoría en... Ahí, como no lo somos, pues lo dejamos en la S y la M solo. Frente Cívico smaasturias@gmail.com. Luego en las redes estamos, en el Facebook buscas Frente Cívico y te empiezan a salir ahí asambleas a dolor, ¿no? Hay mogollón de asambleas que tienen. Luego tenemos una página, un blog estatal. Tenemos en Avilés, tenemos nuestro propio blog también. O sea, por internet es muy fácil encontrarnos en cualquier buscador que metas Frente Cívico, somos mayoría. En Avilés, vamos, en internet estamos trabajando mucho porque realmente lo que hay es una guerra de información y de contrainformación. Entonces un poco lo que hacemos es, por ejemplo, en el blog y en Facebook, pues leemos artículos y hacemos resúmenes, esquemas para que lleguen más fácilmente a la gente, porque mucha gente no se va a poner a leer un artículo, pero si les das un poco masticado o se lo resumes, pues sí que se mete y... Yo incluso estuve viendo ahí un vídeo de una entrevista tenéis hasta un canal de YouTube, ¿no? Bueno, al menos lo tiene Murcia, que era una entrevista que le hacían a Pablo Iglesias. También tenemos, y en Asturias también tenemos, sí. En Avilés, por ejemplo, vamos colgando todo lo que hacemos, o sea, la conferencia que nos dio Presno sobre el cambio de la ley electoral está colgada.
en internet. Hay que aprovechar un poco también los cauces de información, porque lo que comentábamos un poco antes, los medios de comunicación, como somos el contrapoder, ¿no? El enemigo para ellos. Eso realmente. desprestigia, eso de considerarse contrainformación ya desprestigia. No, contrainformación claro, no, pero por parte de ellos. O sea, Es contrainformación. claro, efectivamente, eso quería decir, ¿no? Pero lo que me refiero es que como hay que aprovechar lo que se tiene a mano, ¿no? Pues en este caso, las redes sociales, internet, es evidente que con eso va a llegar a mucha gente. Es que estoy llegas seguro. a mucha Estoy gente convencidísimo con de un ello. coste muy bajo. Efectivamente. No, es cierto. Y además es un poder de información que tienes tú ahí a disposición. Entonces, desde luego con eso se va para adelante. Es que siempre se nos vendió la libertad de prensa como que era la auténtica libertad de expresión y realmente no, porque detrás de cada detrás de cada medio de comunicación hay 4 grupos mediáticos y que realmente aquí estamos en una radio pública bastante humilde, pero nadie nos censure. Realmente tú estás en una radio, una televisión privada y el que tiene la pasta, o sea, realmente sus intereses no van a coincidir con los del pueblo, vaya. Pues, ¿qué os parece si vamos sacando las últimas conclusiones para ir terminando el programa? Sí, yo quería haceros una última pregunta. Para mí, que vengo de una tradición de militar en una organización política, me resulta muy complicado ver el que cuaje ese poder político de los ciudadanos sin que haya una contrapartida, digamos, en las instituciones, ¿no? Lenin planteaba, y yo que vengo de una formación por ahí, Lenin planteaba que había que estar en la institución, pero teniendo siempre detrás un movimiento fuerte que apoye, que te permita llevar a cabo esas reformas. Incluso Julio Anguita lo planteaba, ¿no? Una vez le preguntaban, si usted hubiese ganado las elecciones en lugar de Mariano Rajoy, ¿qué hubiese hecho? Y él dijo, posiblemente lo mismo. Porque si no tengo detrás un respaldo fuerte y la gente no va a estar firme a la hora de respaldar esas decisiones, no voy a poder tomarlas. Esto, dentro del Frente Cívico, ¿os planteáis esa posibilidad a futuro de esa necesidad de compartir ese espacio en las instituciones? Y si es así, ¿cuál sería un poco vuestro modelo? ¿Estaría más en la línea a lo mejor de Finlandia, un movimiento más ciudadanos en un partido concreto? ¿O llegaríais a plantear una coalición electoral como puede ser el caso de Syriza en Grecia? ¿O parecido al movimiento Quinta República de Venezuela? No, de momento, además de nuestros 16 puntos en los que estamos de acuerdo, si algo tenemos todos claro y estamos todos de acuerdo, es en que no vamos a ser, por lo menos a corto, medio plazo, oye, nunca puedes decir nunca jamás, ni de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre, ¿no? Pero de momento y por un largo tiempo, ser contrapoder, entre otras cosas, supone, o sea, no hacer política en las instituciones, queremos hacer la política en la calle, o sea, queremos ser referencia para los que están en las instituciones, o sea, queremos contar para quien está en las instituciones, o sea, que pregunte, pero no estar... Como un lobby. Claro, queremos ser un contrapoder. O sea, el poder económico no se presenta a las elecciones y gobierna. No hace falta presentarse a las elecciones para gobernar. Pues igual que el poder económico gobierna sin ser un partido político y sin presentarse a las elecciones, nosotros también queremos gobernar sin presentarnos a las elecciones. Y en ello estamos. Para ir acabando los demás. Yo decir que comulgo con todo esto, estoy 100% de acuerdo con todo. Pues ya traje unas fichas de inscripción ahí, así ya que, os paso ahora. Además de participar, lo difundiré a viva voz, porque de verdad que necesitamos un frente cívico muy fuerte para gobernar, como dices tú, la gente, para que gobierne la gente, para que la esencia de la democracia, que es el poder del pueblo en el término griego, sea así, ¿no? O sea, que nosotros decidamos. Como dicen, para que el que mande obedeciendo, ¿no? Sí, exacto, obedeciéndonos mejor, que obedeciendo ya mandan. Bueno, yo como conclusión me gusta ser optimista, pero hay que admitir que es un reto y que es bastante complicado el tema que os comenté antes de concienciar a esa gente desclasada que no luche. O sea, la minoría silenciosa de la que hablábamos. Sí, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Somos conscientes de que va a ser duro, pero no hay otro, o sea, no vemos otro camino y en ello estamos. Pues muchas gracias a los dos por venir. Nos tenéis aquí para lo que sea, para próximas movilizaciones, para lo que queráis, estamos aquí, ¿vale? Así que, pues muchas gracias a vosotros. Encantados, ¿eh? Muy bien.
piso de nacerlo, porque el moromo, porque el moromo. Άγγελα, θα θέλα μια μέρα σε ένα ρετυρέ να σε γαμίσω, ναι, πάνω στα κάγγελα. Να σε κρατάω από τα μαλλιά και ξαφνικά στην κορύφωση επάνω να σου χώσω μια κλωτσιά. Άγγελα, μάθε το πως από τα ψηλά εδώ είσαι μια όκταση αχημένη έτσι στο κράσπεδο. Θέλω να κατουρίσω πάνω στο κύμα σου και να παίξω ρέγγε πάσω με τα αντέρα σου. Να πάρω τα μυαλά σου και να ζωγραφίσω πάνω στον τοίχο ένα νίτσα πιγκουίνο. Τι με κοιτάς, αυτό μου βγήκε και δίπλα να γράψω. Μη γαμάτε ρε παιδιά, άλλο το Χίτλερ. Γεμίσα μαγαβούλες και ναζάκια παντού. Και γύρω μου βλέπω αντρικά αγοράκια που το κρυφό τους όνειρο σαν γίνουνε αντράκια. Είναι όλα τους να βγάλουνε κάποτε μουστάκια. Άγγελα μωρό μου, στον εφιάλτη μου φαντάζεις το πιο όμορφο και ζωντανό όνειρό μου. Θέλω να γίνω παιδοκτόνος μπουμπού μου. Θέλω να γίνεις εσύ η μάνα του παιδιού μου. Πώς να στο πω ελληνικά για να σε πείσω. Άντε γαμίσου, δεν κάνω πίσω. Πώς να στο πω ελληνικά για να πιστείς. Αι σιγαμείς, Άγγελα μωρό μου, πώς να σε πείσω. Το μουνί σου θέλω να το δω μέσα σε γύψο. Πώς να στο πω ελληνικά για να σε πείσω. Άντε γαμίσου, δεν κάνω πίσω. Πώς να στο πω ελληνικά για να σε πείσω. Άντε γαμίσου, δεν κάνω πίσω. Πώς να στο πω ελληνικά για να πιστείς. Αι σιγαμείς, Άγγελα μωρό μου, πώς να σε πείσω. Το μουνί σου θέλω να το δω μέσα σε γύψο. Πώς να στο πω ελληνικά για να σε πείσω. Άντε γαμίσου, δεν κάνω πίσω. Δώσα μου την Άγγελα και με ρωτά πολλά. Κάποιοι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν πάνε τα δεύτερα. Πάτε καλά ρε, πάτε καλά. Πες την κουτάνα μου μέσα να μην μιλάει. Εντάξει που έρχομαι από εκεί, έρχομαι από εκεί. Όλο το βράδυ θα σε πέσω. Όλο το βράδυ. Y una última canción para dedicarla al éxito de esas marchas de la dignidad. Tiene mi corazón y no solo de mi boca. Esta letra que pensaría recordar te provoca porque de tribulación te digo pasamos mucho sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si no puedes escribir, entonces te lo escribo. Si no puedes leer, entonces te lo digo. Si sigo molestando tu cerebro hasta llevarte bien dentro del cementerio para que veas, para que sientas cuando nadie te reconforta, cuando nadie te calienta. Y sí, esto me calienta más que a vos. No sabes lo que significa dar amor cuando en las manos no tenemos que dolor. Vivís y después morís y no sabes para qué vivís y no sabes lo que es dignidad, tampoco la honestidad. Mabrada, si te vamos a quemar muy fuerte en las brasas de la justicia que vamos a conseguir. Hasta siempre vamos a luchar, hasta siempre vamos a luchar. Dignidad, 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 sí, sí, te digo sí, dignidad, sí, sí, te digo sí, dignidad, sí, te digo sí, dignidad, me da la dignidad, esta es la realidad, me da la dignidad, te lo digo de verdad, me da la dignidad, esta es la realidad, me da la dignidad, te lo digo de verdad, en la cola del paro, la cadena del trabajo, en la escuela sin medios, profesores sin sueldos, en la calle tirado, el campo abandonado, a las pruebas de espinos, todo privatizado. Solo y abandonado, ya nada ha quedado, yo no sé para qué tuviste tanto cuidado. Las miserias humanas que se ven al trasluz, como cuando veíamos un perro andaluz. Yo no sé qué pasa, pero sé que pasará, sé que este mundo pronto se destruirá. Esta oración está invocando para Dios, ya que nos están mirando su piedad. Yo imploro y como ve yo lloro, mascando, masticando, masticado. Tanta bronca que hemos tragado, ideas que sobran, palabras que faltan, vivos que mueren, muertos que se levantan. Tarareando, voy a decir lo que esta vida me hace sentir. Pero